Nerviosismo. Existen situaciones que suelen causar nerviosismo y ansiedad, y por supuesto hablar en público no es la excepción. El miedo a hablar en público es una fobia común que puede ir desde un nerviosismo ligero hasta el miedo paralizante y el pánico. Su presencia provoca una serie de situaciones como sudor en las manos, mariposas en el estómago, palpitaciones y falta de aire. Por supuesto, a nadie le gusta pasar por estos momentos incómodos, pues en realidad la persona sufre. Pero en la mayoría de los casos este temor puede ser vencido. ¿Qué pasa por nuestra mente al hablar en público? Quizás nos acordamos de aquel incidente ocurrido cuando nos olvidamos de nuestra frase durante un acto en el que participábamos, o tal vez de aquella conferencia en la cual tuvimos la sensación de que cientos de ojos tenían sus miradas fijamente en nosotros. Este tipo de recuerdos basta para provocar escalofríos hasta en las personas más decididas. La mayoría de las personas reconocen que prefieren cualquier otra cosa antes de hablar en público o dar una conferencia. Lo cierto es que a la hora de hablar en público muchas veces sentimos el deseo de escondernos, salir corriendo o que en un acto milagroso alguien nos desaparezca del lugar. No cabe duda que uno de los principales temores es el miedo a enfrentarse a un público. Esto se complica cuando de repente nos acosa la idea de que se nos puede borrar de la mente lo que pretendemos decir. Sin embargo, aunque parezca raro, una porción dosificada de nervios siempre es buena. De hecho, los grandes expositores de la palabra hablada han manifestado que tenerlos al inicio de sus discursos. Los nervios medidos nos ayudan a preocuparnos por desempeñarnos mejor anticipadamente, preparando adecuadamente nuestro material y practicando. Es más, esos pequeños nervios son muestra de que nos interesa realmente lo que vamos a hacer o decir. Si no nos importara, ni siquiera nos inmutaríamos. El miedo escénico es un proceso de ansiedad que se sienten en la mayoría de las personas cuando deben ponerse de pie para hablar ante un grupo de oyentes. Esa sensación es normal para quienes hayan tenido que enfrentarse a un auditorio. Incluso los mejores artistas lo sufren. Grandes oradores de la antigüedad como Cicerón, Demóstenes lo padecieron. La falta de conciencia y la comprensión de la propia filosofía psicológica natural esencial lleva a sufrir esta angustia. El miedo de hablar en público es muy común. El miedo y sus misterios. Enfrente a un examen oral, una entrevista laboral, la exposición, conferencia o simplemente un discurso, se padece estrés o temor. Como la saliva se ausenta de la boca, si se está de pie, las piernas comienzan a temblar, se altera el ciclo de respiración. Una inesperada tartamudez traduce las palabras de una voz templada con tonos muy agudos. Las manos lloran lágrimas de sudor. Al igual que la frente, las axilas, las plantas de los pies, los latidos cardíacos marchan al golpe, la presión arterial sube, varias marcas en el tensiómetro, lo que provoca algunos desmayos. Hay espasmos abdominales, alteración en los procesos digestivos, que en casos extremos puede llevar a las náuseas. La inhibición oratoria o fobia social no discrimina. Puede darse en abogados, médicos, políticos, docentes, vendedores y todo aquel que ejerce una palabra hablada como parte de su profesión sufre en su mayoría o menor medida de este virus, que en el conteo de las principales formas ocupa el primer puesto. El miedo a la muerte está en el cuarto lugar, lo cual permite reducir que la gente tema más hablar en público que morirse. Incluso empresarios que son verdaderos leones negociando cuando tienen que exponer públicamente se transforman en indefensos corderos. Lo que sucede es que en ese momento de tensión, la soledad se potencia, el paso de la platea, estado de protección
Al atril, que es el estado de indefensión, golpea en la mente. Pregunta, ¿cómo tendré una buena imagen? El público me aceptará, recordará todo lo que tengo que pensado decir, me escucharán bien desde todos los sectores. Algunas formas de afrontar el nerviosismo anticipadamente es prepararte bien. Es menos probable que te bloquees si estás preparado. Prepararte mentalmente. En lugar de pensar en lo que podría salir mal, busca energías positivas. Enfrentar la manera más relajante. No tengas miedo a la sensación de nerviosismo y cuídate de ti mismo. Yo les voy a hablar sobre cómo controlar el nerviosismo psicológicamente. Pues la ansiedad se manifiesta de distintas maneras. Estas pueden variar desde un simple nerviosismo hasta llegar a obtener un gran pánico. Esto no se trata de un estado necesariamente negativo. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden encontrar en esto algo divertido, algo relajante, algo excitante, probando algo nuevo o comprobando algo nuevo. Aunque cuando estas personas realizan estas acciones se sienten un poco nerviosas. Pero no obstante, yo voy a explicarles la diferencia entre el nerviosismo y la ansiedad. Esta diferencia es patológica, pues, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es el estado irracional que la persona experimenta, pero a menudo este no es capaz de precisar lo que le preocupa o lo que le atemoriza. ¿Qué es el nerviosismo? El nerviosismo son cosas que se nos presentan más a menudo o más a diario, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Les voy a dar unos ejemplos que pueden ser como de nerviosismo. Sería para prepararnos para un examen, para el momento de dar una entrevista de trabajo, una entrevista hacia las demás personas, de prensa, etc. También podría ser al momento de dar un discurso o hablar en público. Muchos tenemos miedo de dirigirnos hacia personas o hacia un grande grupo de personas. Entonces, ¿a qué solución llegamos o a qué conclusión llegamos? Es que la ansiedad tiene un carácter más difuso que el nerviosismo. Y el nerviosismo como que tiene una reacción ante problemas que se nos presentan a diario y que esto lo obtiene como una característica amenazante. Por otra parte, los trastornos de ansiedad suelen tener un comportamiento fisiológico muy marcado o muy intenso. ¿Qué pasa cuando la ansiedad es muy intensa? Esto puede provocar síntomas muy agudos, muy fuertes, que incluso muchas personas lo han llegado a confundir con un infarto. ¿Cuáles son estos síntomas? Se experimentan sensaciones de opresión en el pecho, como que le aprieta, como que le sostiene demasiado pegado al corazón, las náuseas, las palpitaciones. Mientras que el nerviosismo eso suele ser totalmente diferente. No provoca síntomas tan marcados, porque normalmente la persona cuando está nerviosa experimenta como mariposas en el estómago, se enrojece, provoca un poco de sudoración, el corazón late ligeramente o rápidamente. Y el nerviosismo suele terminar una vez que ha finalizado lo que ha ocasionado esto, mientras que la ansiedad, esa necesita ser tratada por especialistas, y si esa no se trata, sería como imposible tratar de poder controlarla, porque esta no desaparece el completo. Simplemente tratan de controlarla un poco y esta sigue ahí, como que está algo flotando, mientras que el nerviosismo solo está o ocurre cuando estamos en situación donde no nos sentimos cómodos o nos sentimos nerviosos porque ya sabemos que algo vamos a hacer o nos toca hacer algo. Por ejemplo, los nervios se atenuan cuando comenzamos un discurso, cuando recibimos alguna llamada y nos dicen que nos van a decir algo, nos ponemos como nerviosos porque queremos saber qué es lo que la persona nos quiere decir. Cuando estamos esperando a terminar un examen, cuando hacemos un examen, o cuando estamos esperando a que nos den un resultado de una nota o de un examen médico, etc. Bueno,
Ya les dije en qué consistía la ansiedad y el nerviosismo. Ahora les voy a dar unos tips de cómo controlar. Número 1, aprender a respirar. Cuando estamos nerviosos, la respiración se agita. Esa se vuelve entrecortada y nos resulta un poco difícil inhalar. Cuando nuestro cerebro capta esas señales, automáticamente para él aumenta el nivel de la alerta, porque está diciendo como que qué está pasando. Sin embargo, si nosotros hacemos una respiración lenta y acompasada, esta nos ayuda a relajar los nervios, que van desde el diafragma hasta el cerebro, enviando un mensaje al cerebro de que todo está bien, que no pasa nada. Por eso, esta resulta ser una de las mejores y excelentes estrategias para poder controlar los nervios. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste esta? Consiste en respirar lentamente el aire, mientras contamos hasta 5 lentamente, y ahí es cuando sentimos cómo nuestros pulmones se llenan. Después, exhalamos este aire, igual contando hasta 5 lentamente, muy despacio, y esto nos resultará muy eficiente para que el cerebro capte de que todo está bien, que no pasa nada y que no hay nervios. También se pueden practicar otros ejercicios más específicos, como los de la respiración diafragmática, que esa se puede practicar todos los días para poder relajarnos y no estar tensos ni con muchos nervios. Número 2. Conecta con la naturaleza. Una de las cosas más relajantes que puedes hacer para poder controlar tus nervios es dar un paseo en la naturaleza, preferiblemente rodeado de árboles. Tienes que elegir un sitio tranquilo y silencioso, donde puedas simplemente sentarte a disfrutar de la calma y todo lo que te rodea. Dar un paseo en bicicleta, o practicar un senderismo, etc. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Stanford descubrió que las personas que pasean en medio de la naturaleza, en comparación con aquellas que lo hacen en la ciudad, no solo tienen menos pensamientos rumiativos, sino que también presentan niveles más bajos de cortisol en sangre, una presión sanguínea más baja y experimentan menos ansiedad. De hecho, Japón se considera el pasear en la naturaleza de forma consistente puede servir de terapia para muchas personas. Número 3. Practica técnicas de relajación. Muchas personas piensan que sentarse delante de la televisión o de un ordenador equivale a relajarse, pero en verdad esto no es así, ya que dependiendo de lo que veas, incluso podrías añadir tensión a la que ya has acumulado, porque muchas veces miramos noticias que nos causan como tensión y nos sentimos un poco mal de lo que hemos visto, y esto hace que nos cause un poco más de tensión o un poco más de nervios. Es por eso que si te sientes nervioso es conveniente que practiques técnicas de relajación. Existen diferentes opciones, desde la relajación muscular progresiva de Jacobo hasta el entretenimiento autógeno de Schultz, pero la que se prefiere por todos los beneficios que puedes obtener de ella es la autohipnosis. Número 4. Cuestiona tus pensamientos. Cuando las personas se sienten nerviosas, su mente se desboca y se ven asaltadas por todo tipo de ideas. La mayoría de estas son realistas, son cosas que son reales. Sin embargo, esas preocupaciones tienen un gran impacto en el estado emocional de la persona y a menudo solo sirven, como dicen, para añadirle más leña al fuego. Por eso, esta es una buena estrategia para controlar los nervios. ¿Esta en qué consiste? Pues consiste en cuestionarse la verosimilitud de estas ideas. Hacernos un tipo de preguntas, como cuáles. Preguntarte, por ejemplo, si esta preocupación es realmente realista. ¿Cuáles son las probabilidades para que esta preocupación ocurra? ¿Qué es lo peor que podría pasar por lo que estamos preocupados? ¿Y cómo se podría lidiar con ellos? Es muy importante también que recordemos que no se trata de una catástrofe o de algo que no lo vamos a poder solucionar.
ni tampoco tan exagerado, sino que solamente es lo que lo hace exagerado es tu mente, que esta reacciona y está asustada durante un tiempo, ya pueden ser 7 minutos, 10 minutos, etc. Yo les voy a hablar sobre el autodominio. ¿Qué es el autodominio? Es una capacidad que nos instará a cambiar en sentido positivo para obtener buenos resultados al final del camino emprendido. La persona con autodominio puede manejar sus emociones, sus impulsos, puede regular su comportamiento que le afectan en determinado momento. De esto se desprende que el autodominio es una capacidad absolutamente positiva que nos insta a cambiar en este sentido para obtener buenos resultados. El maestro Sócrates exigía a sus alumnos una única virtud, que era la escrateia o autodominio, el ser dueño de uno mismo, a lo que le decimos autodominio. El autodominio es el valor que nos ayuda a superar los vaivenes de los estados de ánimo o nuestros gustos del momento, ya que nuestra vida tenga una orientación. En aspectos como hablar en público, el autodominio es el control del nerviosismo, es el control de uno mismo a la hora de enfrentar una presentación pública. Creo que la mayoría de personas les da nerviosismo hablar en público, pero creo que muy pocas tienen un autodominio, que se controlan para enfrentar esto, hablar en público. Para lograr el autodominio, lo principal es no forzar ni el cuerpo ni la mente, porque solo cuando el individuo está descansado, mantiene su mente relajada, está sereno, puede hacerle frente a la presentación en público con su autodominio. El autodominio es lo primero que debemos adquirir para nosotros hablar con naturalidad y mucha seguridad en público. El miedo se manifiesta físicamente en forma de sudor excesivo y alteración del ritmo cardíaco, entre otros síntomas. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando les da nervios de hablar en público, de estar frente a muchas personas, les da alguno de estos síntomas, ya sea sudar mucho, alteraciones del ritmo cardíaco. Hay unas personas que les tiembla el cuerpo, entre otras cosas. Creo que muchas personas hemos adquirido estas alteraciones. El autodominio nos ayuda a superar los vaivenes de los estados de ánimo, nos ayuda a superar todas estas alteraciones también. ¿Qué debemos hacer para combatir un posible estado de nervios ante una presentación en público? Debemos seleccionar y copiar la mayor cantidad posible de información sobre el tema que se abordará. Si organizas bien tus ideas y les das coherencia lógica, harás más adecuado tu discurso y te sentirás más seguro, menos nervios y con más autodominio. Si dominamos bien el tema el que vamos a presentar en público, es menos probable que nos dé nervios estar enfrente de las personas. Debemos tener un objetivo definido de lo que se busca lograr con la participación. Convencer de que el mensaje que se transmitirá es muy importante. Así la energía estará centrada en el mensaje y no en los motivos que preocupan y ponen nervioso. Cuando nosotros estamos frente a un público, nosotros transmitimos lo que sentimos. Y si no tenemos un autodominio, lo que vamos a transmitir son los nervios que nosotros tenemos al estar frente a ellos, y quitaremos la importancia del mensaje que queremos dar. Debemos estudiar y ensayar previamente
Mientras mejor se entiende el tema del que se va a hablar, habrá menos riesgo de equivocarse y perderse. Esto es fundamental. Debemos conocer de antemano el auditorio y el escenario ante el que se actuará. Debemos hacer previamente ejercicios de relajación, respirar profundamente, contando mentalmente hasta 3, abrir y cerrar las manos, o podemos buscar algunos ejercicios de relajación antes de una presentación en público, algo que nosotros nos haga sentir más tranquilos y con autodominio. Si es posible, debemos tomar un vaso de agua para adquirir limpieza de voz, ya que con los nervios como que nuestra voz se pone como diferente o temblorosa. Entonces debemos tomar un vaso con agua para que nuestra voz se aclare. Debemos olvidarnos del que dirán el día de la gran actuación, que no nos importe lo que vaya a decir el público, sino que pensemos en el mensaje siempre que queremos transmitir. Hacerlo todo con calma y control del tiempo, incluida la preparación de la ropa y todos los implementos personales a utilizar. No practicar excesivamente para evitar lo superficial. El ejercitarse a última hora, como ocurre con los exámenes, solo aportará fatiga y crear una sensación de inseguridad sobre si se está o no preparado. Es necesario aceptar que se ha preparado bien la ponencia y que todo irá bien. Se recomienda visualizar el material con calma y de forma efectiva trabajar sobre puntos determinados. Saber de lo que nosotros vamos a ir a hablar ante el público, porque no podemos ir con un tema que no vamos a saber nada. Comer ligero y suficiente. Evitar todo tipo de estimulantes. Es prudente llegar temprano y familiarizarse con la sala. Si es posible, es recomendable ubicarse previo al acto en el lugar desde donde se hablará. Como decía antes, para familiarizarse ya con el lugar, con el público. Una vez que se ha comenzado, no hay que dejar de hablar, no hacer falsos comienzos, es decir, no detenerse a mitad y comenzar de nuevo. Esto no debemos hacerlo. Cuando se comete un error, se debe continuar, pues si se detiene a corregirlo, entonces se habrá cometido 2 errores. Incluso cuando se haya errado en algo, se debe terminar de forma sólida, dando a la última palabra todo su valor y colocando en el rostro un gesto de simpatía y desenfado, o sea, un rostro agradable. Nada resulta más desagradable para una audiencia que alguien que al final de un discurso, una conferencia o una charla frunza el ceño y se queje. No tratar de imitar a otras personas ni fingir actitudes porque el público advierte una conducta falsa. Es mejor que cada persona se muestre como realmente es en su estado natural. No tener miedo de un momento de silencio. Si repentinamente se pierde la secuencia y queda en silencio, probablemente se sienta que ese momento se convierte en una eternidad, pero en realidad lo más probable es que solo se trate de unos cuantos segundos, que al público no le importarán, hasta podrían usarlos para meditar algo de lo que ha dicho en su mensaje, en su discurso, en su charla, en lo que esté presentando. El concepto de autodominio. Formar un carácter capaz de dominar la comunidad y los impulsos propios de su forma de ser para hacer la vida más amable a los demás. Básicamente, el autodominio consiste en el control de los impulsos y las reacciones ante la recepción de determinados estímulos a partir de algunas técnicas y reglas generales. De esto
se desprende el autodominio. Es una capacidad absolutamente positiva que nos instará a caminar en sentido positivo para obtener buenos resultados al final del camino comprendido. La persona con autodominio podrá manejar sus emociones y regular su comportamiento. Pero no solo con eso se queda tranquilo el autodominio, sino que va por más, y entonces, en aquellos tiempos de crisis, será lo que nos permita distinguir entre lo más importante y lo que no es de ningún otro modo. Para empezar, lo principal será no forzar ni el cuerpo ni la mente, porque solo cuando un individuo está descansando, relajado y sereno, podrá hacerle frente a los problemas que surjan. Asimismo, es vital adueñarse de un modo de comunicación tranquilo para evitar cualquier tipo de confrontación emocional violenta. La paciencia es la otra pata fundamental del autodominio. ¿Por qué? Porque quien sabe perdonarse a sí mismo y acepta con calma sus debilidades podrá triunfar en la vida. Mientras tanto, es el comportamiento irracional, materializando las ideas, pensamientos, entre otros, el que se opondrá de plano al autodominio. Cuando manda dependencia psicológica, la inseguridad y la falta de valoración, desaparece la posibilidad del autodominio y prospera la posibilidad de la depresión. Este valor ayuda a controlar impulsos de nuestro carácter y la comunidad mediante la voluntad. Estimula al afrontar con serenidad los contratiempos que puedan presentarse conforme al tiempo de la vida y tener paciencia. También, sobre todo, respeto en las relaciones con otras personas y o animales. Para algunas personas, la falta de este valor se puede manifestar claramente por el deseo de convertirse en el centro de atención en todo lugar. Acaparar conversaciones, presumir sus logros, compararse continuamente con los demás, entre otras cosas, lo que lleva a ser de esta persona algo irritante. Apoyo al autodominio. El autodominio también puede ayudar a ser personas mucho más sencillas, hombres y mujeres de acción, no de palabras inútiles. Y es importante destacar estas palabras, ya que en la actualidad la carencia de este valor se está produciendo en masas enormes. En familia, este valor es indispensable para tener una sana convivencia, ya que implica aprender a tolerar a cada uno de esos roces que puedan ocurrir entre familiares, ya que no se trata de desentenderse, al contrario, se trata de serenidad, comprensión y cariño. Las costumbres y hábitos determinan en mucho la falta de autodominio. Se debe comenzar por analizar cuáles de ellas impiden vivir este valor. Algunas sugerencias para tener un buen autodominio son: aprender a escuchar. De no ser así, es una gran muestra de la falta del autodominio en la persona. No intentar distinguirse entre la gente de manera inadecuada, ya sea por comer abundante, decir disparates, vestir de forma extravagante, mostrando un mal comportamiento y malos modales. Evitar deseos de enterarse de cosas que no te incumben, pues ya podría hacer comentarios imprudentes, dar consejos que no fueron solicitados o, entre otras cosas, opiniones que no respectan a un tema tuyo. Dedicar unos minutos cada día para reflexionar. Así podrás hacer una pequeña lista sobre las situaciones que normalmente disgustan en tu vida, provocan pereza, caer en excesos, aquellas en las que evades las responsabilidades. Y por último, como un consejo de la lista mental que preparé, puedes seleccionar 2 de ellas, reflexionar sobre la actitud correcta que se debe adoptar para el caso y llevarla a práctica tiempo después de 2 o 3, y así sucesivamente. Aprender a autocontrolarse. Hay varias formas para aprender a autocontrolarse. Una de ellas es meditar. La meditación realmente entrena el cerebro para convertirse en una máquina de autocontrol. Incluso las técnicas simples como el mindfulness, que se refiere a poner atención o conciencia plena de las cosas, y que consiste en tomar tan solo 5 minutos del día para concentrarte en nada más que tu respiración y tus sentidos.
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciado. Hoy yo les vengo a exponer, a comentarles, a explicarles acerca de algunas sugerencias o algunos tips, por decirlo así, de cómo nosotros podríamos controlar todos los nervios, toda la ansiedad, o cómo aprender nosotros a autocontrolarnos en casos especiales que nos pegan todos estos sentimientos de nerviosismo y ansiedad. ¿Ok? Bueno, empezamos y yo les traigo una sugerencia, como un tip que viene de una técnica hindú, pero que muchas personas la implementan en su vida diaria. Esta se llama los mudras. Esto no tiene nada que ver con meditación, no es como que es algo místico, algo ya como que fuera de lo normal. Es algo súper sencillo y fácil de implementar en un montón de casos, en un montón de lados, donde quiera que sea. Bueno, los mudras se inventaron allá en los indios, lo inventaron los hindúes. Consiste, como ustedes saben, nosotros los humanos fluimos con energía. Entonces, cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos ponemos ansiosos acerca de algo, pues esto hace que esa energía se incremente y que nuestra energía como que se haga más y nos estresemos más. ¿Ok? ¿En qué casos podríamos ver esto? En estos ataques de nerviosismo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en la cual nosotros nos ponemos nerviosos y respondemos mal o hacemos respuestas incorrectas. Ese puede ser un caso. El otro caso puede ser cuando nosotros estamos con una chava, con un chavo y no sabemos qué decir, pues, y nos ponemos nerviosos o nos ponemos como ansiosos y decimos cosas que no, pues, y no podemos tener una buena comunicación con esa persona debido a lo nervioso que estamos o debido a lo ansioso que estamos nosotros. Entonces, nosotros con esta técnica vamos a poder aprender cómo autocontrolarnos, y hacer que esas cosas que nos pasan salgan bien y que podamos tener una buena comunicación con las demás personas y no, como por decirlo así, tener una respuesta negativa. ¿Okay? Entonces la técnica consiste en poner los dedos así. Como les digo, esto no tiene nada que ver con meditación, solo es algo normal, no tiene que ser algo místico, sino que pueden hacerlo cualquier tipo de persona en cualquier momento. Consiste en poner los dedos así, más o menos con fuerza, tirarlos abajo, inhalar y exhalar. Estos hindúes lo que hacen es que toda esa energía la transmiten a los dedos. Aquí en los dedos uno puede bajar, los baja, entonces ahí uno está liberando tensión. Cuando uno respira y exhala, pues ahí entonces nosotros en ese tiempo, porque digamos a veces que nosotros inhalamos y exhalamos, pero decimos, ay no, esto no sirve de nada, que no sé qué, pero por eso es que nosotros tenemos que, cuando hacemos ese proceso, nuestra mente tiene que estar tranquila. Entonces nosotros tenemos que tirar toda esa tensión, toda esa ansiedad, todos esos nervios en la cabeza, pues soltarlos a medida que respiremos, y cuando exhalemos soltar todo eso, y como estamos haciendo fuerza en los dedos, aquí en los brazos, en el antebrazo, entonces eso genera tensión. Entonces eso hace que toda esa tensión, todo eso de nerviosismo se vaya de nosotros. Entonces esta es una técnica que yo les recomiendo hacer bastante. Lastimosamente no hay mucha información, no hay mucha información en el libro. Entonces nosotros como grupo decidimos investigar acerca de todos estos temas. El LIC nos dio la oportunidad de poder investigar más, y pues esta es una técnica que nosotros encontramos y creemos que es muy buena para poder controlar todo lo que son este nerviosismo. Y es súper fácil de implementar. Digamos, uno está en una junta de trabajo
y uno se pone nervioso y se pone a sudar. En ese caso, lo que podemos hacer es poner los dedos abajo de la mesa o de algún lado y respirar, pues, respirar y exhalar y liberar toda esa tensión, liberar toda esa ansiedad para que vos puedas estar tranquilo y estar libre, pues, por decirlo así. Igual que en los exámenes, antes de hacer un examen, hacer este proceso para que vos estés tranquilo, para que vos puedas hacer tu examen de la mejor manera. Esto es una super técnica que puedes implementar fácilmente. Otra técnica, otra sugerencia que yo les podría dar es de relajarse un día antes de hacer las cosas. Como por ejemplo, si mañana a mí me toca un examen, el día anterior yo me relajo. Yo me distraigo, hago otra cosa que me ponga de buenas, por decirlo así, que no me estrese, que yo no pase todo el día estudiando o cosas así. Entonces es muy recomendable hasta por científicos que un día antes de hacer las cosas que vos sabes que te va a llenar de nervios, de ansiedad, que vos te relajes un día antes y que puedas disfrutar de ese día sin estudiar tanto o que sin planear tanto las cosas. Obvio, siempre estar preparado desde antes, desde semanas antes o días antes, para que ese día sí podrás relajar y hacer después las cosas que vas a hacer el siguiente día de una excelente manera, de una buena manera y con buena gana. Esto es un tip que yo les doy y pues como les estaba diciendo, reflexionar, pues el reflexionar y planear lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que vas a escribir, lo que sea, pero tenerlo planeado desde antes, porque tenerlo planeado desde antes es una gran ventaja, porque ustedes ya están como sabidos de lo que van a hacer ese día haciendo las cosas. Ya sea en un examen, prepararte desde antes, en una entrevista de trabajo, prepararte desde antes. Esta es una muy buena sugerencia que yo les podría dar, y más que todo pues relajarse, pues no estar tan estresados en el momento, y si nos pega esos ataques de estrés, hacer todos estos tips que yo les estoy dando para que podamos hacer las cosas de una mejor manera y una manera más tranquila, y así poder llegar al punto que nosotros queremos de verdad. ¿Okay? Y entonces yo les quería dar las gracias por su atención, gracias porque estaban prestando atención, y yo espero que puedan seguir todos estos tips, todos estos consejos que yo les estoy dando para que todos sus planes, todas sus metas puedan ser cumplidas de una manera súper bien, que puedan llegar a lograr esas cosas de una manera tranquila, sin nervios, sin estrés y con autocontrol. Entonces yo les quería dar las gracias y espero que puedan seguir estos consejos, y pues muchas gracias y nos vemos. Mapa conceptual. Infografía.